Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los estudiantes. Vamos a hacer varios videos aquí para explicarles una clasecita sobre la utilización de algunas fórmulas, algunas funciones que nos van a ser útiles para nosotros manejar o ir manejando poco a poco lo que es la herramienta Excel, ir apropiándonos de todas las herramientas que él trae. Recuerden, ojalá todos se hayan registrado ya en la plataforma Google Classroom. Estos videos los voy a colocar ahí en la plataforma, van a estar colgados aquí en la plataforma para que los puedan tener al momento que ustedes quieran. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a ver el día de hoy. Vamos a trabajar con unas funciones que ya están predefinidas aquí, que nos van a permitir hacer algunas acciones de una manera mucho más rápida. Entonces aquí tengo aproximadamente 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16 funciones. Voy a explicar por ahí unas 5 o unas 6 funciones y les dejo un trabajito para que ustedes investiguen qué hace cada función de esas y puedan realizar un pequeño ejercicio. Este ejercicio afortunadamente lo podrían trabajar en hojas, en una hoja de cuaderno, a lápiz, lapicero, y me envían foto del resultado final. Entonces vamos a empezar aquí con cualquiera de estas funciones. Vamos a coger vamos a coger 3 sencillas y 3 que son un poco complejas. Bien, entonces empezamos con la función más. Bien, voy a colocar los datos aquí. Por ejemplo, estas son las ventas que tiene una empresa en determinado año, por ejemplo. Entonces vamos a colocar aquí, mes, ventas. Vamos a colocar aquí enero, febrero. Recuerden que yo puedo agilizar esto. Tan solo haber colocado enero, yo arrastro aquí y ya me genera automáticamente todos los meses. Entonces vamos a colocar ventas. Las ventas, como voy a hablar de plata, voy a hablar de dinero, voy a colocar esto en formato de peso. Selecciono esta partecita, estas celdas, me voy a la cinta inicio, aquí donde aquí donde está el número, aquí en esta esquinita, presiono clic y voy a escoger el signo peso que voy a utilizar, el signo peso de Colombia. Aquí aparecen para diferentes países. Entonces buscamos aquí, lo que yo voy a manejar ahí es moneda. Voy a decirles que el símbolo va a ser el peso colombiano. Lo busco por aquí, español Colombia, y le digo que no me aparezcan posiciones decimales. Si aquí me aparecen 2, le voy a decir que me aparezcan en 0. Ya yo lo que escribo ahí va a salir con el signo peso. Entonces vamos a suponer que en esta empresa en el mes de enero vendió 2 millones de pesos, que en febrero 3.500.000, 1.200.000. Inventar unos datos. Vamos a ir inventando aquí. Vamos a seguir. Bien, ya para finalizar, colocamos aquí. Vamos a colocarle un cerito más. Bien, entonces aquí tengo la información que voy a. Entonces, por ejemplo, me piden calcular cuál es el mes donde hubo más ventas. Pues yo aquí a simple vista yo puedo decir que el mes en el que hubo más ventas fue el mes de julio, a simple vista, porque tiene 5 millones de pesos. Y el mes donde hubo menos ventas es el mes de, yo puse aquí 80.000, vamos a colocarle 800.000. A simple vista, bueno, este de 800.000, vamos a colocar en 850. Bien. Pues a simple vista el de menor venta fue el mes de mayo. Bien. Eso lo puedo visualizar así a simple vista, con simplemente mirar los datos, la información. Pero aquí estamos hablando de ¿qué? De 12 datos, o sea, de las ventas de cada mes. Ahora imaginemos que no son 12, sino que son
10.000 datos. Ahí es donde aparece realmente la utilidad de las funciones y de la forma para nosotros calcular los datos. ¿Sí? Si yo no tuviera una fórmula para calcular ese valor, el valor máximo, o sea, la venta máxima y la venta mínima, imagínense, me tocaría mirar de volumen o de celda en celda 10.000 para ver cuál es el mayor y cuál es el menor. Pero afortunadamente, Excel cuenta con estas formulitas que nos va a permitir agilizar un poco los trabajos. Voy a ir mirando el tiempo porque voy a hacer varios videos y los voy a ir pausando. Voy a calcular el valor máximo y el valor mínimo. Bien. Entonces yo voy a utilizar una fórmula. Recordemos, para yo escribir una fórmula debo empezar con el signo igual. Bien. Entonces voy a utilizar una fórmula para calcular la función que se llama MAD. Aquí está. Y aquí es donde es importante que observemos y que leamos y que podamos entender lo que nos dice esta fórmula. Aquí nos dice MAD. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. O sea, si hay un texto en el rango que yo voy a seleccionar, lo omite. O si hay un valor lógico, un valor falso o verdadero, lo omite. Solamente va a tener en cuenta los números. Bien. Entonces, abro paréntesis y le voy a decir en qué rango voy a calcular el valor máximo. Antes de continuar, definamos qué es un rango. Si yo en un salón de clase, bueno, esto ya había explicado en clase, vuelvo a repetirlo nuevamente. Si yo en un salón de clase yo digo, ¿cuál es el rango de edades del salón de clases de octavo A, por ejemplo? Entonces el rango de edades es cuál es la edad mínima y cuál es la edad máxima. Entonces yo puedo decir, bueno, el rango de edades de los estudiantes del grado octavo A es de 12 años a 17 años. O sea, yo busco quién es el que tiene menor edad y quién es el que tiene mayor edad. Y ahí eso es lo que se llama un rango. Bien. Entonces, ¿desde a dónde voy a calcular yo el valor máximo de estos valores? Desde aquí, donde está el 2 millones, o sea, debo empezar aquí y debo finalizar ¿dónde? Aquí. Entonces yo le digo que el rango va a ser el rango B2. ¿Por qué B2? Porque aquí es donde voy a empezar. Hasta, los dos puntos finalizan el hasta. ¿Hasta dónde? Hasta el 1.400.000 que está en B13, la celda B13. Entonces yo le estoy diciendo a Excel que con esta fórmula, voy a hacer con esta fórmula que le estoy diciendo a Excel, calcúleme el valor máximo en el rango B2, B13, o sea, desde aquí hasta aquí, me va a calcular el valor máximo. ¿Qué me debería aparecer? Me debería aparecer ahora que presione la tecla Enter, el valor 5 millones de pesos. Voy a presionar la tecla Enter y ahí está, 5 millones de pesos. Sin tener yo que ponerme a mirar celda por celda a ver cuál es el valor máximo. ¿Quién hace esto? Lo hace Excel. ¿A través de qué? A través de una fórmula que yo le he explicado, que es la fórmula MAX, la función MAX, perdón. Ahora voy a calcular el valor mínimo. Es lo mismo, casi lo mismo, simplemente va a cambiar la función. Entonces yo le digo, igual, min, utilizo la función min, y aquí me dice la función min, dice, devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Igual, sino que esta va a devolver el valor mínimo. En este caso me debería aparecer 800.000 pesos. Yo le digo aquí, abro paréntesis y le voy a decir en qué rango voy a calcular el valor mínimo. Es el mismo rango de la función de arriba. Entonces yo le digo B2, dos puntos, o sea, hasta B13. Cierro paréntesis y presiono la tecla Enter. Y me sale que 800.000 pesos. Entonces miren que ya con solo utilizar dos funciones pequeñitas sencillas, ya pude calcular el valor máximo y el valor total. El valor máximo, perdón, el valor mínimo. ¿Cuál es la utilidad o cuál es la ventaja que nos da utilizar funciones? Porque ustedes me pueden decir, profe, pero yo el 5 millones yo lo puedo calcular así sin necesidad de una función.
¿Dónde está la efectividad, la eficacia de utilizar las funciones? Que primero lo que les digo ahorita, si hay 10.000 datos, 10.000 celdas, yo así al ojo es muy difícil, digamos que calcular el valor máximo, muy difícil, y aparte de eso el tiempo que demoro. Y lo otro es que es automático, ¿cómo así? Es cambiante. Por ejemplo, me dicen, no, que en mayo no fueron 800.000 pesos, sino que fueron 8 millones de pesos. Entonces yo voy a cambiar aquí. Automáticamente, este valor que pasó va a pasar de 800.000 a 8 millones de pesos, ya no va a ser el valor mínimo. Ahora el valor mínimo va a ser este de aquí, 850.000 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora automáticamente el sistema Excel me va a decir que ya el valor mínimo no es 800.000 pesos, sino que va a ser 850.000 pesos, con solo yo haber cambiado el valor que está aquí. Entonces voy a presionar la tecla Enter y miren que automáticamente ya me aparece que el valor máximo es el de 8 millones de pesos y el valor mínimo es 850.000 pesos. Y así, a medida que yo vaya cambiando un dato, automáticamente se va actualizando y me va haciendo los cálculos paulatinamente. Esa es la efectividad que yo puedo ver allí. Vamos a aprovechar, como estamos de tiempo, vamos a aprovechar este videito para utilizar otra función. Ya utilizamos la función más, la función min. Vamos a utilizar aquí la función suma. Vamos a utilizarla aquí. Otra función podemos hacer aquí, la función promedio, también vamos a utilizarla. Vamos con la función suma. La función suma es como yo totalizar. Recuerden que estoy colocando un ejemplo como si fueran las ventas de una empresa mensualmente. Estas son las ventas que tiene una empresa X mensualmente. Entonces, por ejemplo, el total de lo que vendió esa empresa en el año X es la suma de todos esos valores. Entonces yo podría hacer una suma uno a uno. Por ejemplo, yo podría hacer esto igual, recuerden que es una fórmula que voy a utilizar, igual B2, que es este valor, más B3, más B4, más B5, y así sucesivamente hasta llegar hasta B13. Pero aquí no estoy siendo muy eficiente, porque aquí estoy sumando uno con uno. Y ahora les pongo otra vez el mismo ejemplo. Imagínense que no sean 12 valores, sino que sean 10.000. Me tocaría sumar 10.000 números aquí. Y eso realmente es muy tedioso, muy demorado. Bien. Entonces, para eso yo utilizo la función suma. Igual, suma. Y miren lo que me dice la función suma aquí. Dice, suma todos los números en un rango de celda. Suma todos los números en un rango de celda. Entonces yo abro paréntesis y le voy a decir cuál es el rango. Ya sabemos lo que es un rango, desde dónde empiezo hasta dónde termino. Entonces yo voy a empezar desde B2 hasta 2 puntos hasta B13, porque es donde está el último valor. Cierro el paréntesis y presiono la tecla Enter, y aquí quieren que me haya salido esto. Cuando me salen estos signos de número es porque la cifra no cabe en la celda. Entonces, ¿qué debo hacer? Ampliar la columna. Para ampliar la columna debemos remitirnos a la primera clase que vimos de Excel, donde manipulábamos las columnas y las filas. Aquí simplemente es ampliar la columna, le doy doble clic y listo. Bien. Aquí me dio el total de la suma de todo el año. Por último, y aquí voy a calcular el promedio. El promedio, ¿qué es el promedio? Hombre, el promedio es un valor medio de todas las cantidades que hay. Si me dicen, bueno, por ejemplo, si me dicen calcular el promedio de edades de los alumnos del grado de octavo B, ¿yo qué hago? Cojo las edades de todos los estudiantes, las sumo y las divido entre el número de estudiantes. Eso es calcular el promedio. Entonces yo aquí voy a calcular el promedio de las ventas de todo el año. Entonces, ¿qué hago yo? Igual, promedio, aquí me dice
devuelve el promedio, que es el promedio, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, adjetivos. Entonces, promedio, abro paréntesis, y le voy a especificar el rango. Ojo, muy importante que sepamos manejar el rango. Ahorita tengo otro videito y les explico detalladamente lo del rango. Entonces el rango nuevamente es desde B2 hasta B13. ¿Qué va a hacer allí el sistema, esa fórmula, esa función? Me va a sumar todos estos valores, los va a sumar y los va a dividir entre 12. ¿Quién lo hace? Lo hace él, sí, internamente lo hace, y ahí me calcula el promedio. Entonces aquí me dio 2.829.000. Entonces, ¿qué quiere decir el 2.829.167 pesos? Que en promedio la empresa X mensualmente vendía 2.829.167 pesos en promedio. Mensualmente, en promedio, eso era lo que vendía.